Buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en Salmos capítulo 10. El libro de los Salmos, capítulo 10. Todos vamos a estar de acuerdo en que vivimos en un mundo totalmente injusto. No hay ninguna novedad en decir eso, ¿no? Tampoco necesitamos buscar demasiados datos en internet para darnos cuenta que esta declaración es verdadera. Hay injusticias en este mundo, hay injusticias en todas las partes y ámbitos en los que vamos a ir transitando en este mundo. En parte esto es así porque el corazón humano es injusto. Desde ahí radica y se origina la injusticia. El hombre le ha dado la espalda a Dios y ha redefinido su propio estándar de lo que es justo y lo que es injusto. De hecho, algunos psicólogos y sociólogos afirman que la justicia es una construcción social. Cada pueblo, cada sociedad determina lo que es justo o injusto, de manera que es subjetivo y relativo a su vez. Esto hace a la justicia un producto del momento. Cada uno va a determinar lo que es justo y lo que es justo está determinado más bien por lo que conviene, ¿no? Por lo que conviene. Pero hasta en esa definición de justicia actual encontrás injusticia. Imagínate, vas a la definición de justicia del mundo y hasta ahí hay injusticia. O sea, la justicia no tiene que ver con algo versátil, movible, que se adapta, que lo podemos cambiar y transformar de acuerdo a nuestro contexto. La justicia es fija, es una sola y es determinada por Dios. El Salmo 9, que estuvimos estudiando el domingo pasado, nos hizo un llamado a alabar correctamente al Dios justo. Pero dijimos que en este mundo vivimos un mundo de injusticia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos alabar a este Dios justo de manera correcta cuando estamos luchando y rozándonos constantemente con injusticia tras injusticia? Bueno, el Salmos 10 nos va a dar claridad en cómo alabarlo en medio de este mundo injusto. El domingo pasado te dije que este salmo está perfectamente unido con el 10. El 9 y el 10 se tienen que tomar como una sola unidad. De hecho, la Biblia, la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia hebreo al griego, lo toma como uno solo. Tenés otra traducción antigua que es conocida como la Vulgata Latina. Esa es la traducción de la Biblia en sus escritos originales al latín. Y también hace esta distinción de poner al Salmo 10, al 9 y al 10 de la misma manera. Te había mostrado algunos detalles y quiero mostrarte esta unidad que no están unidos más bien por un capricho de los traductores o de los editores, sino más bien por una cuestión técnica. Recordás que te había dicho el domingo pasado que cada unidad de pensamiento está separada por un sistema que se llama acróstico alfabético. Este sistema se trata de lo siguiente. Cada línea en cada sección comienza con una letra, comienza con una inicial. Y todas las líneas comienzan con esa inicial. Cuando mirás tu Biblia en el capítulo 9, versículo 1 y 2, todas las líneas comienzan con la misma letra. Y vos decís, no, Gabriel, no comienzan. Comienza con la T, la segunda con la C, la tercera con la M y la cuarta con la C. Claro, en español está así, pero en el texto original comienzan con la misma letra. De manera que esto es un acróstico y sigue el orden lógico del alfabeto hebreo, o el alefbet, como se dice con propiedad en ese idioma. Entonces, hasta el capítulo 9 tenemos 11 letras que forman esas unidades de pensamiento. Pero ¿por qué estos dos salmos están unidos? Bueno, porque el capítulo 10, del versículo 1 al 6, va a estar compuesta todas las líneas de esos textos por la letra que seguía con respecto a la última que había terminado en el capítulo 9. ¿Te das cuenta? Entonces no puede dividirse este salmo. La letra que va a comenzar esta sección es la letra Lamet. Después del versículo 7 al 8 sigue la letra P, la letra Ayun del versículo 9 hasta el 11 y así
consecutivamente, ¿no? Pero ahí tenés el orden lógico. Por eso estos dos salmos no se pueden separar. Son inseparables desde el sentido técnico y hoy vamos a ver que son inseparables desde el sentido temático y en el flujo de pensamiento del autor. Vas a poder ver esta unidad. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque quiero que aprecies esa unidad desde el mismo texto. La idea de los dos primeros versículos en el capítulo 9 sigue siendo la idea dominante de estos dos salmos. ¿Y cuál es la idea de los dos primeros versículos del capítulo 9? Es alabar al Dios justo de forma correcta. Tenemos que alabar al Dios justo de forma correcta. A partir del versículo 3 del capítulo 9 nos había dado la manera, ¿no? ¿Cómo podemos alabar correctamente al Dios justo? ¿Y te acordás? Meditando en la firmeza del Dios justo. Segundo, confiando en la protección del Dios justo. Tercero, clamando misericordia al Dios justo. Cuarto, anhelando temor hacia el Dios justo. Y el flujo sigue. Las razones o las formas en cómo alabar al Dios justo van a continuar. Entonces podríamos tomar todo el capítulo 9 y hacer un punto, y lo vas a ver ahí claramente. ¿Cómo podemos alabar correctamente al Dios justo? Es lidiando con la injusticia de este mundo. Lidiando con la injusticia de este mundo. Ese punto está tratado en todo el capítulo 9. Por eso es que a veces se suele ver esta distinción entre los dos capítulos. ¿Te das cuenta? Entonces, si pudiéramos resumir toda la idea del capítulo 10, podríamos decir lo siguiente. El salmista, en este caso David, está dándonos las herramientas necesarias para alabar al Dios justo en medio de un mundo injusto. Nos va a dar las herramientas necesarias para alabar al Dios justo en medio de un mundo que es injusto. Con eso en mente, teniendo en cuenta que el flujo sigue el flujo de pensamiento, vamos a leer el texto. Dice Salmo capítulo 10. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se esconde, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Señor, pedimos misericordia, te pido misericordia para publicar en esta mañana tu justicia, Padre.
para hablar de ti como tengo que hablar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a ver en esta mañana, como te decía, el quinto punto, lo vamos a hacer el título de nuestro sermón, y es lidiando con la injusticia de este mundo. Y vamos a ver 3 acciones que nos deja ver el salmista, que nos enseña para lidiar con la injusticia de este mundo. En primer lugar, lo que hace el salmista en el versículo 1 es expresar su debilidad. Él expresa su debilidad. Y acá vamos a tener la reacción ante la injusticia, la reacción ante la injusticia. Y va a decir, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? En el contexto anterior, ¿te acordás que el salmista había clamado a Dios, que Dios afirme su carácter delante del hombre, que el hombre quede aterrorizado, con miedo, con temor delante de Dios, que las naciones experimenten sus propias limitaciones humanas? Pero luego de este clamor, a lo mejor él espera ver esto, pero él ve un hombre injusto hacerse cada vez más poderoso, cada vez más fuerte. Parece que los malos salen con las suyas, alcanzan sus propósitos, prosperan en sus objetivos, van avanzando en la vida. Y todo esto a costa de oprimir a otros. El salmista contempla esto, pero también él sufre este atropello por parte de los impíos. Y Dios no parece hacer nada. Él, desde su perspectiva humana, experimenta esta distancia dolorosa entre él, su situación y Dios. Y parece que si Dios todo esto lo hace adrede y le va a decir, ¿por qué te escondes cuando las cosas van mal? El salmista no entiende por qué Dios permite tanta injusticia en este mundo y está asombrado y lo eleva con esta pregunta. Claro, el salmista no entiende todo acerca de la justicia de Dios y lo que hace es exponer su insensatez. Él reacciona así ante la injusticia de los hombres. Sus emociones están afectadas para este punto. Y nos pone un poco incómodo esta pregunta, ¿no? Porque parte de su expresión, de lo que él está diciendo, parece contradecir la propia teología que definió en el capítulo 9, ¿no? Por el modo de los verbos en la pregunta, él asume algo, que Dios está lejos y que Dios se oculta. La palabra es ese por qué, ¿no? Ese por qué que resuena tan feo, tan incómodo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no interviene en medio del conflicto? ¿Por qué Dios deja que la injusticia se propague de una forma tan exponencial en este mundo? Y tiene por qué. Él nos deja ver que no tiene tanto un problema con los impíos en este punto, sino con Dios, que no hace nada frente a la injusticia de los impíos. Claro, el salmista es honesto en su reacción. Él no va a ocultar esto que está sintiendo, ¿no? Él expone su fragilidad, él expone su debilidad. Él reacciona de esta manera. Y vamos a ver varias expresiones como estas a lo largo de los salmos que nos van a hacer ahí tratar de acomodarnos un poquito mejor en la silla, porque no vamos a saber cómo ordenarlas en nuestra mente, ¿no? Porque parece nuevamente desencajar con una teología correcta de Dios. Pero quiero recordarte algo que lo dijimos al principio cuando empezamos con los salmos y que Johnny se encargó muy bien de enfatizar. El tema básico de los salmos es vivir una vida real en un mundo real donde 2 dimensiones trabajan simultáneamente. Una es la dimensión horizontal o temporal y otra es la dimensión vertical o trascendental. Sin negar el dolor que experimentamos en la dimensión horizontal, el pueblo de Dios debe anhelar ese gozo que le va a dar la dimensión trascendental. Claro, todos los ciclos que vivimos en esta esfera, de este lado de la eternidad, no están marcados solamente por triunfos, ¿no? También hay adversidad, hay confusión en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay quejas humanas, hay oraciones de alabanza al Dios soberano, pero también hay oraciones en las cuales no entendemos lo que está pasando. Y claro, el salmista no es trascendente. Lo digo en el sentido teológico de la palabra.
Él no es omnisciente y tampoco es soberano. Él no sabe todas las cosas. Él es humano. Y Él pregunta ¿por qué? Esta es la manera en que Él expresa, que Él expone su debilidad en medio de la aflicción. Lo peor que el salmista puede hacer en este punto es tapar esto. Es negar su dolor. Es negar su perplejidad ante la situación. Y mostrarse como una persona inquebrantable, rígida, cuando en realidad Él es frágil. Cuando esto es lo que está experimentando. Hermanos, en un punto de la aflicción, no está mal expresar a Dios nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra confusión. En un punto no está mal expresar que estamos mal, que estamos confundidos, que no entendemos. En un punto no está mal hacer eso. No tiene ningún valor espiritual, por el contrario, mostrarnos sólidos delante de los demás, cuando en realidad nuestro corazón estamos haciendo agua. Cuando no estamos encontrando el consuelo, no tenemos gozo, no tiene ningún valor espiritual delante de Dios mostrar algo que no es. Muchas veces nos ponen incómodos estos momentos, ¿no? Donde parece que nos estamos perdiendo en el dolor. No nos gustan estas expresiones. No nos gusta cuando escuchamos a un hermano hacer este tipo de queja y este tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque expresan esas inconsistencias teológicas, pero eso se puede ver en esos momentos extremos. Por ejemplo, te menciono algo que seguramente te vas a identificar conmigo. Nos gusta leer acerca de la historia de Job. Mientras Job se mantiene constante, mientras todo lo pierde, pero no atribuye a Dios despropósito alguno, ahí decimos, qué hombre fiel. Pero ¿cómo lidias cuando Job, con este pensamiento, cuando Job maldice el día en que nació? Eso ya no me pone tan cómodo, ¿te das cuenta? Pero eso está en la vida, porque Él es una persona, Él es un ser humano. Y Él expresa su dolor, Él expresa esta tristeza y este desazón, no entiende lo que está pasando. Se dice, y es verdad, teológicamente el porqué es incómodo. Guardamos mejor consistencia con la doctrina que profesamos y que predicamos cuando preguntamos ¿para qué, no? ¿Para qué el Señor quiere hacer esto? ¿De qué forma puedo glorificar su nombre en medio de esta situación? Pero el por qué lo vemos ahí como peligroso, como algo extraño, y lo solemos censurar en medio de nuestra aflicción. Preguntá mejor para qué y no tanto por qué, ¿no? Se suele decir. Pero claro que el por qué no manifiesta una oposición a la voluntad de Dios, eso es verdad. Expresa nuestra debilidad humana, nuestra falta de entendimiento y en muchos casos nuestra falta de confianza en el Dios justo. Eso expresa el porqué. No es que sea piadoso el porqué, pero es humano. Es humano. Es expresarle a Dios lo que vos ya sos. Sos débil, sos frágil y no entendés todas las cosas. ¿Sabes por qué no entiendo y no entendemos todas las cosas? Porque estamos en esta esfera. Estamos en esta esfera. No entendemos los planes que Dios tiene al hacernos atravesar ciertas injusticias. Y nuestro corazón tiende a reaccionar de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, en este punto tenemos que entender algunas cosas. Nuestros por qué en realidad no tienen justificación. El por qué lo que va a expresar son las mentiras que están ocultas en nuestro corazón y necesitan ser confrontadas. Ahora vamos a decir, pero no me acabas de decir que no está mal decir por qué. No está mal decir por qué, pero con este propósito, para poder lidiar con esos por qué, para poder tratar con esos por qué, para poder ver las mentiras que emergen de un corazón que no está siendo manso, que no está aceptando la voluntad de Dios. Y ese por qué nos va a dar la oportunidad para poder trabajar con eso. Porque mayormente estas cosas salen a la luz en medio de situaciones extremas. Claro, cuando todo va bien, tenemos el propósito de Dios en nuestra vida, ¿no? Sabemos cómo honrarle, sabemos todos los para qué. Pero cuando las cosas vienen mal, una tras otra, y nos sentimos asfixiados, vamos a sentir
esa incógnita que se hace en forma de pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? En esos momentos, quiero decirte que no decimos lo correcto porque no estamos creyendo lo correcto. No es que simplemente una expresión dada por las circunstancias. Eso tiene que ver con lo que estamos creyendo en nuestro corazón. Al igual que Adán, por ejemplo, cuando culpamos por nuestros problemas a la gente o a las situaciones, por debajo de la superficie, lo que estamos haciendo es acusar a Dios. Acusar a Dios. Y el salmista lo deja ver claramente, ¿no? Dios, ¿por qué te escondes? ¿Por qué estás tan lejos, Dios? Entonces podemos ver esa acusación a Dios en cosas cotidianas de la vida. Por ejemplo, cuando un esposo o esposa le dice a su cónyuge, me haces enojar tanto. Su dedo no está apuntando solamente hacia su cónyuge, sino hacia Dios, quien ordenó esta relación, ¿no? Después de la caída, el Dios que debe ser amado, se convirtió en el objeto de todas las acusaciones del corazón humano. Siempre que pasa algo, no nos vamos a fastidiar con nosotros mismos, sino que nos fastidiamos con Dios, porque Dios provee y propicia todas las circunstancias que vivimos. Hay muchas acusaciones sutiles en contra de Dios cuando hacemos esos por qué. No tenemos un corazón contento, manso, como te decía, sino que brota esa raíz, esa amargura en contra de Dios que debe ser atendida. Pero nuevamente, no está mal exponer que ese es el estado de nuestro corazón. O sea, no está mal en primera instancia poder hacerlo. El error sería quedarnos ahí. Porque al exponer este estado caído de nuestro corazón, al preguntar estos por qué, estas expresiones, esa es la oportunidad para poder tratar con ese pecado. Es como el primer paso, es como la confesión. Estas son las mentiras que abrazo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sos tan injusto para permitir esto? Los por qué entonces no son malos siempre y cuando tratemos con la raíz de los por qué. En esos momentos, hermanos, que preguntamos por qué, sí necesitamos comprensión y paciencia. Sí necesitamos comprensión y paciencia. Pero no tiene que quedar ahí el asunto. Nuestro estado de debilidad tiene que ser fortalecido. Y la verdad es lo único que puede traer firmeza. No es tolerancia lo que necesitamos, es verdad lo que necesitamos. Y es esa verdad antigua. ¿Y por qué digo antigua? Porque probablemente ya conozcas esas verdades. A veces uno expresa en su dolor esa teología incorrecta delante de Dios en forma de por qué. Viene alguien y te quiere corregir eso, pero no, yo ya conozco eso. Necesitas escuchar esa verdad, hermano querido. Por más que sepas todo en cuanto a la teología, necesitas una y otra vez que te repitan las mismas cosas. ¿Sabes lo que es afirmarse en la verdad? Es tomar las verdades que ya sé y hacerme más firme. Se nos permite expresar nuestro dolor, pero siempre que estemos dispuestos a no quedar ahí, sino ser humildes para que nuestras emociones y nuestros pensamientos, nuestras creencias sean corregidas por la verdad de Dios. Y eso lo tenemos que hacer. Muchas veces parece que queremos decir lo que sea con este justificativo. No, estoy en dolor, estoy expresando a Dios mi queja en forma sincera. Que nadie me diga nada, que nadie se meta con lo que yo estoy diciendo. Solo expresé mi dolor. No empiecen a decirme estas cosas. Además, yo ya sé todas estas verdades. ¿Para qué me las dicen? Esto no parece traer consuelo a mi corazón. Hermano querido, eso es resistencia a la verdad. Y eso no me habla de un espíritu humilde. Tenemos que dejar nuestro orgullo y permitir que la verdad siga calando hondo en nuestro corazón. Y las verdades que ya conocemos, seguir escuchándolas. ¿Qué pasa si yo el domingo que viene te vuelvo a hablar del Salmo 10? Vas a decir, algo raro, bueno, pero por ahí algo puedo aprender. Y al otro domingo vengo a hablarte y te comparto de vuelta el Salmo 10. El cuarto domingo te comparto otra vez el Salmo 10. Hermano querido, si estoy los 52 domingos del año compartiéndote el Salmo 10,
lo tenés que tomar con toda la expectativa. ¿Sabes por qué? Porque son las verdades. Son las mismas verdades las que necesitamos escuchar nuevamente, una y otra vez. Una y otra vez. Entonces, no hay ningún problema con que me vuelvan a enseñar lo que ya me enseñaron. No hay ningún problema con que me repitan lo que ya me repitieron. Porque frescura no es traer cosas novedosas al púlpito. Frescura es traer la verdad de Dios, tal como Dios la quiso revelar, y hacerla relevante para la vida. Eso es frescura, hermanos. Muchas veces parece que ya estamos en un estado de que ya no podemos aprender nada de nadie, ¿no? Y estamos en dolor, expresamos nuestro dolor y que nadie nos diga nada. Hermanos, necesitamos ser corregidos una y otra vez. No hay ningún problema que me afirmen y que me digan cosas que ya sé. No me va a hacer mal. Al menos no me va a hacer mal. Si me dicen algo que ya sé, mal no me va a venir. Pero sí me va a traer firmeza. Sí va a traer firmeza a mi corazón. Entonces, esto es lo que tiene que pasar en ese momento de la queja. La repetición de la verdad tiene que afirmar nuestro corazón. La verdad tiene que ser reiterada y sobre todo en los momentos de mayor dificultad. Quizá debido al dolor o a esta aflicción que estoy atravesando, no sea capaz de entender porque no tengo una mente clara. Quizá no puedo entender nuevos conceptos. Pero sí voy a poder abrazar como una convicción para mi vida aquellas verdades que ya conozco. Aquellas verdades que ya conozco. Y eso es tremendo. Hay tantas cosas que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, que se hacen carne en esos momentos. Pero es por la gracia de Dios, porque personas, el pueblo de Dios se acerca y nos las recuerda esas verdades con amor. Y eso es algo que hace tan bien al corazón y al crecimiento espiritual. En nuestro orgullo muchas veces podemos pensar que somos piadosos por no exponer esas inconsistencias, ¿no? Ese es por qué, ¿no? Sin embargo, no va a pasar mucho tiempo donde la amargura va a empezar a brotar. ¿Sabes por qué? Porque es como que algo no se limpió. Y eso empieza a tener un efecto. Hay un corazón sucio, hay una mente que está amargada con Dios y eso se empieza a descomponerse y a descomponer la vida. Necesita ser corregido. Necesita ser corregido. Si no, después ahí va a estar esa maldad, ¿no? Algunas preguntas que nos podemos hacer en este primer versículo. ¿Cómo reaccionas ante la injusticia? ¿Cómo reaccionas? ¿Admites tu debilidad? Y si lo haces, ¿eres humilde para escuchar la verdad, ser corregido y ser afirmado con la verdad? Entonces, ¿cómo lidiamos con la injusticia de este mundo? No es tapando, no es ocultando, no es escondiendo. Es expresando la debilidad. El salmista lo hace así, él expresa su debilidad. Y esta es la reacción ante la injusticia. Pero en segundo lugar, él entiende la depravación. Y esta es la razón de la injusticia. Quiero que notes en forma panorámica la desproporción de lo que te estoy diciendo. Entre el contenido de la queja que hablamos recién por la injusticia y las razones por la justicia. Mira, la depravación, que es la razón de la injusticia, va desde el versículo 2 hasta el versículo 11. En total abarca 10 versículos. La razón por qué este mundo es injusto está explicada en estos 10 versículos. Y la queja, la expresión de la fragilidad, ¿cuántos versículos ocupa? Uno solo, ¿no? Un solo versículo. ¿Sabes por qué es esto? Porque está bien que expresemos nuestro dolor, pero no te quedes ahí. Esto es rápido. Fíjate cómo pasa el salmista. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de tribulación? Ah, ya sé, con arrogancia el malo persigue al pobre. Ya está su explicación ahí. Ya está su descanso ahí. Ya el salmista entendió, fue contestado su porqué. No de una forma quizá específica, pero vio las implicaciones de por qué hay que lidiar con la injusticia. No está mal que reconozcamos que no estamos bien,
pero esto debe pasar. No podemos quedarnos ahí. Fíjate que las razones mentales, podríamos pensar, son desproporcionadas con referencia o en relación a las reacciones emocionales. Un versículo contra 10 versículos. Entonces va a dar respuesta, y la respuesta a esta injusticia está contrapuesta con una persona humilde, ¿no? Es la arrogancia de los hombres injustos. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. La primera línea del versículo parece describir una realidad social, mientras que la segunda parte del texto describe una realidad universal. Siempre se cae en la misma trampa, ¿no? Ahí, prestale atención a la palabra malo, va a aparecer 5 veces y se refiere al impío, a los que no son creyentes, ¿no? En el contexto literario podríamos definir al malo de acuerdo a como lo definimos en el Salmo 1. ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los malos de acuerdo al Salmo 1? Bueno, son estas personas que están influenciadas por el sistema del mundo, que no toman la palabra de Dios como su delicia, que no meditan de manera constante en las verdades de este libro, sino que ellos buscan otras cosas, les interesan otras cosas, pero al final su vida en este mundo va a pasar como un pasto seco. Eso es así describe el Salmo 1 a los malos. Una vida intrascendente, una vida vana, totalmente fútil. Y es irreversible esto. Y va a decir, el malo con arrogancia, esto es con grandeza, ¿no? Con todo su potencial persigue al pobre. Si bien el Salmo va a expresar un patrón humano donde los pobres son abusados, entendamos más bien cuando se refiere a los pobres, huérfanos, desvalidos, que se está utilizando a modo ilustrativo, ¿no? Debemos pensar en el pobre como aquel justo que está siendo oprimido, como aquel justo que está siendo oprimido. Fíjate la referencia y cómo se van a ir intercambiando estos términos. El versículo 2 se menciona al pobre. El versículo 8 se menciona al inocente, hablando de la misma persona. Este pobre es inocente. ¿Te das cuenta? No siempre un pobre es inocente, ¿no? Hay pobres que rechazan a Dios. Pero acá el pobre está presentado como aquel justo. Entonces el pobre es el inocente. El versículo 8 también se refiere al desvalido. El versículo 9 2 veces menciona al pobre. El versículo 10, los desdichados. Desdichados, pero si el justo era bienaventurado. No, pero desdichados en relación a esta vida. Ellos no buscan su gozo en esta vida, en las cosas de este mundo, sino que su gozo está en otro lado. Por eso son desdichados, ¿no? Algo así dijo el apóstol Pablo al escribir sus cartas, como desdichados, ¿no? El versículo 12 vuelve a mencionar a los pobres. El versículo 14 a los desvalidos. El versículo 14 de vuelta al huérfano. El versículo 17 a los humildes. A los humildes. Esto tiene que ver más bien con una actitud del corazón más que con una posición económica, ¿no? Y después va a hablar del huérfano y el oprimido. Y ya vamos a llegar ahí para ver bien de qué se trata esa parte. Pero lo que intenta mostrar el salmista con todo esto es ese contraste de quienes gozan un poder humano intimidante, ciertos privilegios, frente a quienes no tienen manera de responder ante esto en sus propias fuerzas. El domingo pasado dijimos que la palabra pobre la podemos definir de esta manera. El pobre es aquel que perdió toda confianza en sí mismo, alguien que sabe que no tiene fortaleza frente a la adversidad, alguien que es humilde y se entrega por completo a la confianza en Dios. Ya no confía en sí mismo, solo confía en Dios. El malo al final, fíjate cómo se responde al mismo patrón, será atrapado en los artificios que ha ideado. De manera habitual, ¿no? Va a perecer de manera habitual como los salmos nos tienen acostumbrados. Al final, el pecado del malo lo va a terminar alcanzando. Entonces podríamos pensar la siguiente pregunta. ¿Querés saber por qué hay injusticia en el mundo? El salmista dice, no hay que mirar a Dios.
Eso lo podemos ver desde una perspectiva en la cual le preguntamos por qué, pero dura un instante. Tenemos que entender la verdad rápidamente. ¿Querés saber por qué hay injusticias en el mundo? No mires a Dios. Dios no es autor del mal. Mira al hombre, quien es responsable de la injusticia que sufrimos en el mundo. Toda la injusticia la tenemos que ver en relación a la depravación total del hombre. Todo ser humano está depravado delante de Dios. Esto significa que el pecado es el factor controlador de su vida. La depravación total no significa que cada pecador peca de todas las maneras posibles o que ha incurrido en todas las formas de pecado. O que de manera constante expresa el pecado más aberrante que puede expresar. Lo que significa es que el pecado es un agente controlador en su vida. Y se va a manifestar ese pecado de acuerdo a la conveniencia del momento. Entonces, la depravación del hombre es lo que ha hecho que la injusticia sea parte del ambiente que respiramos, ¿no? El hombre está depravado. Y podemos ver que en todos los ámbitos están impregnados por la injusticia del hombre depravado. Veamos rápidamente la condición humana de esta depravación. Dice el versículo 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Fíjate esto es muy significativo. La prioridad del ser humano es buscar aquellas cosas que desean su corazón. Se jacta del deseo de su alma. Él se enorgullece, podríamos decir, o se alaba por las búsquedas de su propio corazón. Y todo lo que se opone a sus deseos viene a ser su enemigo. Hacer lo correcto para el malo es bien visto solo si eso correcto que estás pensando hacer proviene de tu corazón. Seguir el corazón es la meta. Alcanzar tus sueños es imprescindible para todo ser humano. Esas son sus búsquedas. Pero en el libro de Santiago ya vimos a dónde llevan al hombre los deseos de su corazón, ¿no? De hecho, los deseos de su corazón son donde se origina el pecado y el mal que existe en el mundo. Santiago va a decir, en relación a esto, no echen a culpa a Dios del mal. No digan que son tentados de parte de Dios. Porque en realidad, cada uno es tentado y es llevado a hacer lo malo cuando esos deseos vehementes no son controlados. ¿Y todo esto en qué termina? Bueno, al final todo termina en muerte, va a decir Santiago. Esa es la injusticia que hay en el mundo. Son los deseos del corazón. En línea con esto, Pedro va a decir que el mundo está corrompido a causa de los deseos. Esos deseos, ¿no? Y el malo se jacta del deseo de su alma. Mientras que la Biblia dice, no sigas tu deseo, el mundo está rotulado por ese eslogan, ¿no? Seguí tu corazón. Eso es seguir tus deseos. En otras palabras, toda persona que sigue su corazón va a ser alabada, va a ser vista como alguien ejemplar. Parece inofensivo que alguien siga su corazón, pero los matrimonios en la actualidad se diluyen por la búsqueda de los deseos personales, porque personas siguen su corazón. Deseos que tienen que ver con la lujuria, que hacen quiebres en los matrimonios, deseos que tienen que ver con la búsqueda de las cosas vanas, deseos que tienen que ver con lo material. Vidas quedan desperdiciadas por completo por la búsqueda de los deseos del corazón. Entonces el mundo sufre injusticia por esto, porque ellos aman, alaban el deseo de su alma. Esto es lo que ellos persiguen. Y hay otra cosa más que hacen. Dice, bendice al codicioso, el deseoso, ¿no? Y desprecia a Jehová. Claro, los referentes en este mundo parecen ser personas que no se conforman con nada. ¿Viste? Qué buen deportista porque no se conforma con nada. Qué buen equipo porque no se conforma con nada. Y todo el que no se conforma con nada es alabado. El malo bendice al codicioso. Alaba a aquel que está insatisfecho siempre y que está buscando más y más y más y más. Es alabado y desprecia a Jehová. Los que no se conforman parecen ser el modelo a seguir.
Y claro, las personas siguen ese camino de las riquezas. Y naturalmente esto es un menosprecio hacia Dios. Es el materialismo lo que posee a estas personas. Y alguien puede decir, bueno, yo no soy materialista, así que esto no me calza a mí. Yo no persigo lo material. Conozco personas que sí viven por lo material. Están pensando todo el tiempo en cómo ganar más. Pero ¿sabes cuál es el punto de referencia para saber si sos materialista o no? No son los otros materialistas. Mirá el texto, míralo en tu Biblia. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El efecto contrario de no ser materialista, de no estar consumido por el materialismo, sería la honra a Dios. Entonces la pregunta para saber si soy materialista es, ¿estoy amando a Dios? ¿Estoy honrando al Señor? Porque si no estoy honrando al Señor, entonces sí estoy cayendo en el materialismo. Porque es una cosa o es la otra. Capaz asumimos que no somos materialistas. Pero pensá en esta mañana. ¿Te animás a descubrir verdaderamente si sos materialista? Pensémoslo en las palabras del Señor Jesucristo. Ninguno puede servir a dos señores, ¿no? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuál es la tercera opción? No existe otra opción, ¿no? Y el texto nos da una orden acá. No nos da una orden. Nos dice una realidad. Nos dice, no deben ustedes estar sirviendo a Dios y a las riquezas con un pie afuera y un pie adentro. No deben estar así. No dice eso el texto. El texto dice, no pueden. No hay una orden acá, hay una imposibilidad, hay una incapacidad. No se puede servir a Dios y a las riquezas. De manera que cuando preguntemos si somos materialistas, no pensemos en relación a otra persona que es más codiciosa. Pensémonos en relación al servicio a Dios. ¿Estás sirviendo a Dios entonces? ¿Estás aprovechando todas las oportunidades para disipar de tu corazón cualquier cosa material en el servicio a Dios? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Vivís una vida entregada en el servicio a Dios? Porque si eso no es así, déjame decírtelo con mucho amor y cariño. Sos materialista. Soy materialista. Si mi vida no está entregada en el servicio a Dios, entonces estoy cayendo en el materialismo. Hermanos, eso es lo que el texto dice. No nos da un subjuntivo como una potencialidad, no nos da una orden como, bueno, hacelo, no, nos da una descripción. ¿Es esto o lo otro? ¿Es esto o lo otro? Entonces el amor a Dios y el servicio a Dios es una muestra de que no amás las riquezas de este mundo y que los codiciosos no son tu punto de referencia. Que las personas que prosperan en esta vida no son a las personas que vos aspirás a llegar. No hay punto medio. Es amor a Dios o desprecio a Dios. Es amor a las riquezas o desprecio a las riquezas. ¿Estás amando a Dios? ¿Estás entregando tu vida, aprovechando cada oportunidad? El versículo 4 va a ampliar más esta idea del depravado. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Claro, su orgullo no le permite buscar a Dios. Él no quiere depender de Dios. La dependencia en Dios parece ser opresiva en la percepción de este malo, ¿no? Parece, no, yo estoy atado, me voy a enredar con eso y después estás como enlazado. No busca a Dios porque el pecado controla su vida. Y no puede someterse a Dios porque está sometido al pecado este malo. ¿Qué es el pecado, hermanos? Recordad esta definición sencilla de pecado. El pecado es reclamarle a Dios el uso de mi propia autonomía. Es pretender funcionar aparte de Dios. Es decirle a Dios, yo tengo las riendas de mi vida. Ese es el principio de pecado. Dios dijo, no hagas esto, pero el hombre dijo, yo lo voy a hacer. Ese reclamo, ese estado de autonomía, ese es el principio de pecado. Y el malo no busca a Dios. Capaz, cuando te mencioné la depravación total del hombre, vos decías, bueno, ahora vamos a hablar de asesinatos, de violaciones, de idolatría, de un montón de cosas, porque esa es la depravación, ¿no? Pero te estoy mostrando el materialismo, te estoy mostrando
si estás priorizando o no a Dios, si le estás buscando, si hay Dios en alguno de tus planes, de tus pensamientos. Esa es la depravación total. De eso es lo que Dios nos quiere salvar. Y ojo, cuando el texto dice no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, él no piensa en Dios, no está pensando en Dios. El malo no piensa en Dios. No es algo que ocurre frecuentemente, pero la palabra pensamiento también tiene la idea de plan, de planificación. En su proyecto de vida no está Dios. Y no quiero que lo minimices a esto, porque a veces uno dice tener en cuenta a Dios, porque dice, bueno, si Dios quiere, no, obviamente, si Dios quiere. Y como te decía el miércoles que estuvimos reunidos, el jueves, hago un plan y digo, bueno, Dios, firmame acá con tu bendición. Pero ya está. Toda la vida la planifico de esa manera, ¿no? O sea, yo ya ejecuté mi plan, yo ya sé lo que voy a hacer, pero oren por esto porque quiero hacer tal cosa, porque voy a tomar tal decisión, oren por esto. ¿Y qué querés que oremos? ¿Para que Dios bendiga lo que ya querés hacer? Bueno, andá y hacelo, ¿para qué pedís oración? La oración se pide para buscar la guía de Dios, para ver en la palabra de Dios si lo que voy a decidir, pensar o hacer está de acuerdo al propósito de Dios. Primero, si esto no es un pecado abierto. En segundo lugar, porque seguramente no va a ser un pecado abierto, es si esto aporta para el reino de Dios, si esto tiene que ver con los propósitos de Dios, cómo esto afecta mi vida espiritual para bien o para mal, cómo esto me aleja de la comunión con el pueblo de Dios. Y eso lo puedes ver en la palabra. En la palabra. Orá para que Dios te dé claridad en la palabra para saber si tenés que tomar una decisión o no. No ores para que Dios bendiga tus planes. Examina tus planes delante de Dios. Hermanos, hay una mentira terrible ahí. Hay un engaño impresionante. Le digo, comparto este motivo de oración y ya lo único que espero es se llame la palabra bendición, Dios. No funciona así, hermano. Vos podés hacer lo que quieras, no hay problema. Podés tomar las decisiones de la forma que vos quieras. No hay problema. Lo único que te estás perdiendo son privilegios. Y eso un día te va a alcanzar. Porque este es el malo, este es el depravado. Esta es la razón porque las cosas están mal y porque hay injusticia en todos los ambientes de este mundo. Porque personas no tienen en cuenta a Dios. Sus caminos, dice el versículo 5, son torcidos en todo tiempo. Sus juicios, los criterios de Dios, los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Claro, no es difícil ver en forma externa a esta clase de personas, ¿no? No va a ser difícil para ninguno de los que estamos acá hacer una evaluación en cuanto a esto. Siempre por una cosa o por otra, no puedo vivir de lleno el Evangelio. ¿En qué etapa esta persona vivió su vida espiritual de manera evidente que todos pueden afirmar y dar testimonio de que realmente este hombre tiene las marcas, esta mujer tiene las marcas? ¿En qué etapa de su vida? No lo ves, ¿no? Porque sus caminos están torcidos todo el tiempo. O sea, está ahí en el ambiente, como mencionábamos el miércoles. Está en medio de los beneficios del pueblo de Dios. Pero en realidad no es el pueblo de Dios. Solamente está. Físicamente. Pero su corazón no está ahí. Puedes evaluar sus caminos. Puedes evaluar la dirección de su vida, si está torcida, haciendo este simple ejercicio. Compará dónde se encuentra ahora esta persona o dónde te encontrás ahora con respecto a dónde deberías encontrarte en relación a la voluntad de Dios. Estoy acá. ¿Y qué es lo que dónde debería estar en relación a la voluntad de Dios? Listo, ahí ya sabes si te desviaste, si está torcido tu camino o no. Es muy simple, no es místico, no es algo que tengas que prender un saumerio ni nada raro. Es simplemente ver, la voluntad de Dios es esto para mi vida. Yo debería estar acá. ¿Dónde estoy? ¿Al menos estoy en esa dirección? ¿O directamente estoy caminando en otra dirección? Y ahí te vas a dar cuenta. Si todavía se puede caracterizar tu vida como alguien malo, como alguien injusto. Él es incapaz de ver a través de los juicios de Dios, los criterios de Dios. Dice, tus juicios los tiene muy lejos de su vista. O sea, cuando mira la vida, no la mira a través de los principios bíblicos.
¿Y qué va a hacer? Él desprecia a sus adversarios. ¿Quiénes son los adversarios del malo? Bueno, los que se oponen a su forma de vida. Se oponen a su forma de vida, listo, entonces es mi enemigo. Ahora te digo algo, capaz no te dicen te odio, capaz no te dicen no te banco más, todo lo contrario, capaz hasta te dicen te quiero, te amo, qué bueno es estar con vos, ¿querés que tomemos unos mates? Pero desprecian a sus adversarios. ¿De qué forma lo desprecian? No dándole el valor a las palabras de sus adversarios, porque se oponen a sus deseos. No le dan el valor. O sea, puedo decirle te quiero a la persona, me puede dar un montón de consejos buenos, pero después ¿qué hago? No hago nada. Los dejo ahí. ¿Por qué? Porque no pesó ese consejo. La palabra aprecio, desprecio, honra y deshonra, mírala en el ámbito del peso, de algo que pesa. Bueno, no pesa. La vida de esta persona no pesa y es mi adversario, por más que me venga con estos consejos, ¿no? Lo mira y dice, bueno, dentro de sí quizá esa será tu opinión. Tu opinión la verdad es que no pesa. Las decisiones que las tengo que tomar yo las tengo que tomar, así que la única opinión y criterio válido es el mío. Después que los demás digan lo que quieran, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Eso es despreciar, hermano, despreciar. Hago la mía y no me importa más nada. Y él dice en su corazón, esto, fíjate porque hay tres cosas en realidad que va a decir en su corazón. Y la primera es, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Lo primero que dice es, todo va a salir bien. Él cree que actúa bien en realidad. Él puede decir, sí, yo estoy mal, todo, pero en realidad si no hace nada, él cree que está bien. No es que piensa que está mal. Él cree que está bien, que se maneja tan bien en la vida, que nada malo le va a pasar. Porque no se merece que le pasen cosas malas. Y cuando algo malo, algo que lo empieza a incomodar, surge, la reacción mala, ¿no? Reacciona para mal. Siempre es así. Ese es el patrón. Qué arrogancia poder pensar que nunca me va a suceder nada malo. Llegar a vivir la vida de esa manera. Hermanos, todos vamos a vivir situaciones difíciles en nuestra vida. Vamos a morir y van a morir los demás. O sea, es lo peor que podemos experimentar en esta vida, ¿no? Hay enfermedad, va a ir pasando el tiempo, no vamos a estar siempre con las mismas condiciones. El infortunio va a llegar y tener un corazón humilde es reconocer simplemente eso. Pero ahora quiero que notes algo, el versículo 7 dice, llena está su boca de maldición y de fraudes, de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Bueno, las palabras son bastante comunes ahí, podríamos hablar bastante en cuanto a este versículo, pero vamos a avanzar un poco más rápido porque, bueno, vamos por el versículo 7 recién, así que vamos a acelerar un poquito. Pero la palabra vejación, al menos definamos eso, porque hablábamos con un muchacho la semana pasada, escuchamos esta palabra y la verdad que no tengo ni la menor idea qué significa la palabra vejación, la tuve que buscar y estudiarla un poquito. La palabra vejación no es que algo se está poniendo viejo, sino que es un acción y efecto de vejar, dice el diccionario. No ayuda mucho, ¿no? Vejación es la acción y efecto de vejar. O molestar con un maltrato mental o psicológico es una humillación infame, insoportable. Eso es vejación, tiene que ver con su boca. Fíjate que el malo habla cosas malas. Podés conocerlo por esto, por lo que expresan sus palabras. ¿Cuál es una característica de los creyentes, según Santiago capítulo 3? Que controlan su lengua. Pero los no creyentes no pueden controlar su lengua. No pueden controlar su lengua. Fíjate el versículo 8, no solamente esto afecta a su lengua, sino que sus ojos están acechando, están pensando en cómo hacer mal. Y da el cuadro del león, versículo 9, versículo 10, cómo opera, ¿no? Pero esta corrupción también se va a presentar en sus ojos. ¿Qué hacen sus ojos? Para definírtelo rápido, es
buscan esto. ¿Cómo obtengo el mayor beneficio? ¿De qué cosa? De otros. En el caso del león, de las víctimas. ¿Cómo me puedo beneficiar mayor de esas víctimas? De mejor manera, ¿no? Y claro, esto tiene que ver con ver a las personas como una oportunidad solamente para sacar un beneficio personal, o al menos para que no me molesten. Entonces lo primero que dice en su corazón es: nunca me va a pasar nada malo. Pero el versículo 11, lo segundo que dice en su corazón: no creo que Dios esté tan a la expectativa de lo que yo hago o dejo de hacer. Mi vida debe pasar desapercibida delante de Dios. Porque dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca va a ver esto. Claro, el malo no es consciente de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dios se torna irreal para esta persona. Él puede hablar de la existencia de Dios, pero en realidad no cree en el Dios de la Biblia. Él no ve a un Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. Piensa que Dios no está ahí. Quiero decirte que Dios está en todo momento, en todo lugar, y está viendo, está presente y viendo todo lo que estamos haciendo en todo momento. Él está sentado ahí al lado tuyo, está sabiendo todos tus pensamientos en este momento. Sabe qué es lo que está moviendo tu corazón, tu ánimo, sabe lo que estás pensando. Sabe el interés que le pones al Salmo 10 o el desinterés que le estás poniendo. Sabe el hambre que tenés por esto o la indiferencia que tenés hacia esto. Dios está en este momento, es real. El Dios de la Biblia es real, es real. Pero pretender disminuir la omnipresencia de Dios es hacer a Dios irreal. Es hacer a Dios irreal. El Dios de la Biblia está descrito en Salmo 139 como el Dios omnipresente. ¿A dónde huiré de tu presencia?, va a decir el salmista. Y va a enumerar una serie de cosas, ¿no? Hermanos, el momento en que damos rienda suelta a nuestro pecado, el Dios de la Biblia, el Dios manifestado con sus atributos y perfecciones en las Escrituras, se torna irreal a nuestra mente. Dejás de creer en ese Dios infinito para transformarlo en un Dios limitado que va a aceptar y va a admitir esos momentos en los cuales estás pecando. Eso dice el malo en su corazón. Dios no lo ve. No vas a escuchar a ningún malo decir Dios no lo ve en forma abierta. Lo dice en su corazón. Quiero decirte que estos malos, nuevamente, el Salmo está mirando al pueblo de Dios. Todas estas problemáticas se daban entre el pueblo de Dios. Personas que decían ser el pueblo de Dios. Y ahí hay malos. Va a decir, dice en su corazón, Dios no lo ve. Dios no lo ve. Hermano querido, ¿estás siguiendo los deseos de tu corazón? ¿Está Dios guiando cada paso en tu vida? ¿Qué estás apreciando, lo material o a Dios? No tenés una tercera opción. Vivís por una cosa o por otra. ¿Cómo está tu vida, hermano querido? ¿Vivís de una manera recta delante de Dios? ¿O tus caminos están torcidos y hace rato te alejaste de la voluntad de Dios? Después no te quejes cuando te alcance tu pecado y llegue el infortunio. En Proverbio 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Qué patrón, ¿no? Hago todas las cosas mal, vivo mi pecado como lo quiero vivir, me salen las cosas mal y después Dios es injusto. Es tremendo, es tremendo. ¿Piensas que nunca te va a alcanzar tu orgullo? Sé humilde, hermano. Tenemos que ser humildes en este punto. El pecado nos va a terminar amargando. Tus palabras expresan alabanza a Dios o maldición, engaño, fraude, vejación, maldad. Hay mucho para ver ahí. ¿Cómo estás practicando la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo es que hacemos ese ejercicio de pensar que Dios está todo el tiempo? La conciencia de la presencia de Dios. Pero no el Dios que me permite pecar, sino el Dios de la Biblia. El Dios que me va a juzgar, el Dios justo. ¿Eres consciente de que Dios está viendo en este momento? Que Él conoce la condición de nuestro corazón. Nuestro corazón está abierto, está desnudo delante de Él. Él puede ver todo en nuestro corazón, en este momento.
Y lo hace por medio de un escrutinio minucioso en la obra del Espíritu Santo, donde Él va exponiendo nuestro corazón. Estos son los patrones, hermanos. Estos son los patrones pecaminosos que hacen que el mundo sea injusto. Claro que cuando llegamos a la salvación, no estamos controlados por el pecado, pero muchos de estos patrones son los que tenemos que luchar una y otra vez. Porque como decía Johnny, ¿no? Hay un remanente de pecado todavía en nuestra vida, que no se erradicó y que va a ser quitado en la glorificación. Pero tenemos que lidiar contra el pecado. Cuando veamos este mundo injusto, no miremos hacia arriba, miremos hacia adentro, porque ahí está la respuesta. Entonces, lidiando con la injusticia de este mundo, nos enseña el salmista que él expresa su debilidad. Esta es la reacción ante la injusticia. Él entiende la depravación, él va a dar la razón de la injusticia, pero en tercer lugar, y como no era de esperarse otra cosa, él expone su deseo. Siempre está ese deseo que lo consume al salmista. Y él desea en estas tres direcciones, ¿no? Primero, él desea que la injusticia se acabe, él ruega ante la injusticia, él va a reconocer al Rey justo que va a terminar con la injusticia, y por último él nos va a dar esta gracia de la reconciliación y la restitución. Pero veamos del versículo 12 al 15 el ruego ante la injusticia. Va a decir, levántate, oh Jehová, versículo 12, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Qué tremendo escuchar estas palabras de vuelta, ¿no? El Salmo 3 lo menciona esto, pero en el Salmo 9, esto era lo último que había esperado y deseado el salmista. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, va a decir el Salmo 9, pero acá, levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Había atravesado un momento de confusión el salmista, en el versículo 1. Señor, ¿por qué? Pero después de responder el por qué, claro, esto tiene que ver con el pecado humano, nuevamente este deseo está intacto. Levántate, oh Jehová. Levántate, oh Jehová, no es porque Dios esté acostado, sino lo que le quiere decir es afirma tu carácter, que tu reputación sea conocida tal como es. Alza tu mano, Dios. Y tenés que darte cuenta que eso es algo tremendo, porque si los dedos de Dios, según el Salmo 8, que también está conectado, hicieron todo lo que existe, en este antropomorfismo podés ver qué no será capaz de hacer el brazo de Dios. Alza tu brazo, alza tu brazo. Él le va a pedir a Dios lo siguiente: Señor, afirma tu carácter. Señor, afirma tu gloria. Señor, que esto no esté sucediendo. Vos tenés que afirmar tu gloria. Levántate, oh Jehová. Extendé tu brazo. El pobre está siendo oprimido. No te olvides de los pobres. Pero no tanto por el pobre, sino por tu propia reputación, Señor. Él ruega por esto. Y el versículo 13 va a decir, ¿por qué desprecia el malo a Dios? Está esa pregunta ¿por qué? También, ¿no? Pero este ¿por qué? Es diferente. Hay otra pregunta, pero acá no se expone tanto la duda del salmista, sino más bien el deseo del salmista. Este ¿por qué? Tiene que ver con que, ¿qué es esto de que el malo esté despreciando, esté rebajando el nombre de Dios, cuando Dios tiene que ser glorificado? ¿Qué significa esto de que hay personas que desprecian a Dios? ¿Acaso el hombre no se dio cuenta que es simplemente un hombre? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué se cree que es el hombre? Señor, levántate. ¿Por qué esto está pasando, Señor? Y él desea que esto se termine ya, inmediatamente. Y la tercera cosa que va a decir en su corazón, el malo, es, tú no lo inquirirás. Y es como que el salmista está denunciando a este malo. Él está denunciando a este hombre injusto, malo, perverso. Y él le va a decir, Señor, mira lo que está diciendo en su corazón. Él dice que vos no vas a hacer nada. Señor, él cree que vos sos injusto y que esto nunca va a ser atendido. Dios, míralo a este hombre. Él cree que capaz no que sos injusto, que sos impotente, que no tenés el poder para orar. Pero tú lo has visto, le va a decir el versículo 14. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación. Miras el obrar y miras estas palabras que utilizan.
Nada de lo que ocurre en esta vida escapa del conocimiento de Dios y Dios va a dar la paga. Eso dalo por seguro. Y dice, para dar la recompensa con tu mano, ¿no? Va a decir, Señor, los humildes confían en ti. No confían en el hombre, no ponen su esperanza en las riquezas, no se amparan en la sabiduría terrenal. Señor, tú eres su amparo. Va a decir, a ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Tú eres el amparo del huérfano. Y por esta razón, como los pobres confían en ti, hay personas que no se ven pobres, hay personas que son arrogantes, que son orgullosas. Y le va a decir, quebranta tú el brazo del inicuo. ¿Sabes lo que le está diciendo? Rompele los brazos, Señor. Rompele los brazos. ¿Qué significa que le pida a Dios que le rompa los brazos? Quítale toda potestad, todo poder, que sea incapaz de hacer algo. Que quede incapacitado para siempre. Rompele los brazos. Que no sea capaz de producir ningún engaño, ninguna maldad, ninguna injusticia más. Que esto se acabe, Señor. El humilde confía en ti, pero al malo, acabalo. Rompele los brazos. Y dice, y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Arranca todas las opciones que tenga para hacer lo malo. Señor, levántate, esto no está bien. ¿Quién es el hombre para menospreciar así a Dios? Este es el deseo de alguien que está consumido por la justicia de Dios. Alguien que está lleno de indignación porque él conoce el carácter del Dios justo. Pero nota que él no se pelea contra los malos, Él no maltrata a los malos, sino que les pone su deseo en ruego a Dios. Él dice, Señor, vos los estás viendo, atendelos. Entonces Él les pone su deseo, pero fíjate que también Él va a mostrar, va a desear a este rey justo que obra ante la injusticia. Dice Jehová, y acá hay todos indicativos, dice Jehová es rey eternamente y para siempre, de su tierra han perecido las naciones. Dios todavía está en su trono como soberano. Claro, aunque todavía no vemos el gobierno de Dios de manera material, ¿no? Este mundo está gobernado por el reino de las tinieblas, sin embargo, Él es el rey que un día va a establecer su reino en la tierra. Vivimos en un mundo de injusticia, pero hay un Dios. Cristo va a venir y va a ser el rey. Y su reino va a tener este distintivo, ¿no? Algo que lo distingue. Será un reino de justicia. Será un reino de justicia. De forma práctica, hoy debemos desear ese reinado de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Que Él sea el que gobierna nuestra vida mientras estamos en este reino injusto. La prioridad más grande de nuestra vida, ¿cuál tiene que ser? De acuerdo a Mateo capítulo 6, buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que debemos anhelar. Y que el Señor afirme su carácter. Expone entonces su deseo, el ruego ante la injusticia, el rey justo ante la injusticia, pero fíjate el versículo 17 y 18, la reconciliación y restitución, vamos a ver acá rápidamente. Dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento su oído. Por si quedaba alguna duda de la condición material de pobreza, que la condición material no estaba posicionando al hombre como justo delante de Dios, sino que cada persona debe clamar a Dios humildemente, despojándose de su orgullo para experimentar un cambio de corazón. Pensá bien en esto. Cada persona es mala delante de Dios. Eso se asume en este texto, en forma implícita. Todos son malos delante de Dios. Cada persona tiene que ir a Dios en forma humilde, rogarle a Dios misericordia para que Dios disponga un corazón, cambie el corazón y haga un oído atento. Dice, tú dispones su corazón. Claro, antes su corazón no estaba dispuesto a escuchar, ¿no? Y someterse al Dios justo. Pero ahora ocurrió un milagro. El Señor humilla a este hombre. ¿Y sabes a quién está haciendo referencia? Este texto es la gracia, la misericordia. Porque este texto viene a irrumpir en un contexto de condenación, donde Dios extiende su misericordia nuevamente
y pone al mismo nivel a todos los pecadores. Cualquiera, por más que haya sido un hombre malo, un hombre que haya causado injusticias, tiene la oportunidad de ir humildemente a Dios y Dios puede hacer un cambio de corazón. Un cambio de corazón. Claro, este milagro no va a ocurrir por su hablar, ¿no? Porque ¿qué había en su boca? Fraude, vejación, maldad. ¿Qué había en sus ojos? La oportunidad de ver cómo puedo sacar un mayor provecho de todas las situaciones. Eso había en sus ojos. Pero hay algo que se separa de esto y es su oído. Y esto es muy relevante, hermanos. Dice, tú haces atento su oído. Su oído no fue corrompido. Él escuchó con fe este mensaje. Escuchó con fe acerca del Dios justo y Dios cambió su corazón. ¿Quién es el único que puede hacer posible que nosotros, de ser malos y no desear la palabra de Dios, estemos atentos a la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Mira, por más que yo te diga un montón de cosas, por más que traiga acá imágenes, afiches y todo para captar tu atención, no va a servir nada. La verdad va a ser irrelevante a tu vida. Puedes estar capaz con los ojos más abiertos, pero no va a cambiar tu corazón si el Espíritu Santo no obra en fe y arrepentimiento. Él dice, el versículo 18, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Y fíjate las marcas, ¿no? Fíjate por qué creo que este humilde era esta persona que estaba haciendo mal. Porque ahora este humilde no va a volver a hacer más violencia. ¿Quiénes eran los violentos? Las personas que hacían las cosas mal. Los malos que venía describiendo el Salmo. Ahora este hombre cambia ese patrón y no va a volver más a ese camino. Esto tiene que ver con la manifestación externa de una realidad interna. Él fue salvo desde adentro de su corazón, de sus oídos, y ahora cambia su forma de conducirse. No vuelve a hacer más injusticia, no vuelve a hacer más violencia. Los patrones pecaminosos de injusticia son abandonados. Solo la justicia del Rey aplicada en el corazón de los malos es capaz de producir este milagro, pero lo puede hacer, lo puede hacer. Esta era nuestra condición, hermanos. Antes de encontrarnos con el Salvador, esta era nuestra condición. Esta era la maldad de nuestro corazón. Quizá nos quedábamos solamente en el porqué, pero después con arrogancia nos conducíamos en la vida. Nuestras búsquedas no estaba Dios. Podíamos mencionar a Dios, pero era una superstición más como cualquier otra, solo para que nos traiga alguna clase de suerte. Pero no estaba Dios en nuestros pensamientos, no estaba Dios en nuestros planes, no le deseábamos, no amábamos a Dios, y menos su justicia, su justicia. Qué gracia de Dios, qué gracia del Rey justo es esta, ¿no? Que aún estos pecadores rebeldes puedan clamar a Dios. Te pido que inclines tu cabeza y vamos a orar a Dios. Y mientras estás ahí con la cabeza inclinada, no quiero hacer que repitas una oración y no esperes eso porque no lo voy a hacer, pero sí que pienses en esta mañana. El salmista desea que se atienda a la injusticia, desea al Rey, pero desea la reconciliación con el Rey. ¿Y ya te reconciliaste con el Rey? Yo no quiero preguntarte si alguna vez hiciste una oración donde le dijiste a Dios que entre en tu corazón. Eso no tiene tanto valor. Lo que quiero preguntarte es si la depravación que describe este salmo de alguna manera te representa a vos. Si te das cuenta que no has sido salvo de los deseos de tu corazón. Pero quiero pedirte por amor a tu alma, si el Espíritu Santo ha obrado en esta mañana en tu corazón, si escuchaste la voz de Dios confrontando tu corazón, te ruego que no lo endurezcas. Humíllate delante del Rey. Reconoce la justicia de una vida, la injusticia de una vida depravada, de tu propia vida lejos de Dios. Y rogale a tu juez, a tu Rey, que dé vida a tu corazón, que te salve del pecado y la destrucción eterna, que te dé un apetito urgente por la verdad porque lo necesitas, y que después de disponer tu corazón y estar atento tu oído, que abandones los pecados, los patrones pecaminosos de tu vida
desde ahora y hasta que el Señor venga a establecer su reino eterno. Pedile eso a Dios. Señor, te pedimos que tú obres por medio de tu Espíritu Santo, que tú traigas convicción de pecado en esta mañana, Padre. Hemos pasado por 10 versículos que hablan de la depravación del hombre. Y Padre, muchas veces, con algunos de ellos todos nos identificamos, Padre. Pero si en esta mañana hay alguien, Padre, que realmente esto es algo que lo describe perfectamente y que no hay lucha, no hay resistencia, que ha abrazado los beneficios del pueblo de Dios, pero no las implicaciones del Evangelio, que quebrantes ese corazón, Señor. Que deje de decir en su corazón que puede postergar las cosas. Que deje de decir en su corazón que Dios no va a inquirir sobre esto. Que deje de menospreciarte, Señor. Y que pueda caer un temor en su vida para que Él te tema y que vaya en fe y arrepentimiento a ti, Padre. Te lo ruego, te lo suplico, Señor. Te lo suplico. Sabemos que tu palabra lo puede hacer, Señor. Porque lo que no puede hacer la boca del impío, lo que no puede hacer los ojos del impío, puede suceder a través de los oídos del impío, Señor, al escuchar tu palabra predicada, Señor. Y confiamos que tu palabra predicada puede traer el milagro de la salvación y la santificación, Señor. Y hazlo en esta mañana para tu gloria, para la gloria de tu nombre y la edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.